Hola, cordial saludo para todos. En esta ocasión vamos a hablar de qué es la gestión de riesgos en proyectos, de cómo la gestión de los riesgos representan un pilar fundamental para que los proyectos generen valor, para que los proyectos realmente entreguen esos beneficios para los cuales fueron creados. Soy Walter Castro, soy químico farmacéutico, máster en administración de empresas y certificado como PMP o Project Management Professional y Risk Management Professional o RMP por parte del PMI. Las compañías se mueven en ambientes y mercados cada día más desafiantes, cada día más competitivos, cada día más regulados. Y para lograr mantenerse y crecer en esos ambientes o en esos mercados, las compañías necesitan emprender proyectos. Esos proyectos son emprendidos en diferentes ámbitos dependiendo del tipo de industria, del tipo de negocio en el cual se mueva la compañía. Algunas de esas iniciativas es el lanzamiento de nuevos productos y nuevos servicios al mercado. Esto va a representar nueva rentabilidad y nuevo crecimiento para la compañía. Otro ámbito en el cual se emprenden proyectos es para el fortalecimiento del portafolio de productos y servicios actuales a través de una repotenciación de la imagen, a través de una repotenciación de la marca, a través de nuevas campañas de marketing. Y con eso las compañías logran seguir sacándole provecho a ese portafolio de productos y servicios actuales. Otro ámbito en el cual se emprenden proyectos es para el fortalecimiento de la innovación, para la implementación de nuevas tecnologías, para la implementación o la reingeniería de muchos procesos internos o externos de las compañías. Esto les va a permitir mejorar eficiencia y mejorar su desempeño interna y externamente. Otro ámbito es para lograr una adaptabilidad a nuevas normativas, a nuevas regulaciones, a nuevas exigencias, a la nueva competencia que va saliendo cada día en el mercado. Cada uno de estos ámbitos representan un desafío en el cual las compañías necesitan emprender esos proyectos, los cuales tienen que manejarse de una manera muy integral. Cada uno de estos proyectos de por sí tiene cierto grado de incertidumbre, cierto grado de complejidad, y es ahí donde la gestión de riesgos juega un papel fundamental para lograr soportar la gestión de esas restricciones, lograr soportar y manejar esos grados de incertidumbres y esos grados de riesgo inherente que de por sí tienen los proyectos. Por lo tanto, entregar ese valor, esos beneficios para los cuales esos proyectos fueron creados. Entonces, la gestión de los riesgos es un pilar muy fundamental para que estos proyectos realmente obtengan el éxito y entreguen ese beneficio esperado. Esos proyectos sabemos que se mueven a veces tradicionalmente en la triple restricción básica de alcance, cronograma y costos. El alcance representado por aquel trabajo que se debe ejecutar en el proyecto para obtener el producto del proyecto. El cronograma representado en esa línea de tiempo en el cual se deben ejecutar las acciones para entregar ese trabajo. Y en los costos representados con ese presupuesto previamente pactado, contratado o definido, bajo el cual tiene que realizarse ese trabajo. Es ideal que se logre incluir la calidad como otro aspecto importante en la calidad no solamente del proyecto, sino del producto del proyecto, bajo el uso limitado de recursos y para lograr una satisfacción esperada del cliente. Bajo esta sextuple restricción es donde los proyectos tienen que ser manejados y gestionados para lograr ese resultado esperado. Es ahí donde la gestión de los riesgos logra soportar la gestión de estas restricciones y lograr los beneficios esperados del proyecto. La gestión de los riesgos no solamente ayuda a gestionar adecuadamente cada una de estas restricciones, sino a proporcionar información para la toma informada o la toma soportada de las decisiones
Sabemos que cada día durante la ejecución de los proyectos se toman decisiones, pero esas decisiones tienen que ser soportadas bajo unos riesgos previamente identificados y evaluados. En todo ciclo de vida del proyecto, desde el inicio hasta el fin, representado ese ciclo de vida del proyecto como aquellas fases que, dependiendo del tipo de industria, necesitan ser realizadas para obtener y entregar un producto, se realiza la gestión de los riesgos. Esa gestión de los riesgos también tiene un ciclo de vida. En algunos casos, ese ciclo de vida empieza al inicio. Lo ideal es que ese ciclo de vida de gestión de los riesgos inicie incluso desde la etapa previa al inicio del proyecto, es decir, desde la etapa de evaluación o de etapa de factibilidad. A veces, desde la evaluación o de la factibilidad de un proyecto, se identifican riesgos muy impactantes que pueden lograr que el proyecto ni siquiera inicie. La primera etapa o fase del ciclo de vida de gestión de los riesgos es la planificación de gestión de los riesgos. Esta etapa debe realizarse lo más temprano posible del inicio del proyecto. En esa etapa de planificación de riesgo del proyecto, básicamente se logra determinar cómo se va a realizar la gestión de los riesgos en el proyecto, quién estará involucrado, qué procesos y procedimientos se llevarán a cabo. Todo esto se compila en lo que se llama un plan de gestión de riesgo. Lo ideal y lo recomendado es que ese plan de gestión de riesgo se lleve a cabo después que se ha hecho la planificación de las otras áreas de gestión del proyecto. ¿Por qué? Porque cada una de esas áreas tiene riesgos inherentes, como lo vimos anteriormente. Hay riesgos inherentes en el cronograma, en el presupuesto, hay riesgos inherentes en la gestión de los recursos, en las comunicaciones, en los interesados. La gestión de los riesgos es un proceso llevado a cabo también como el proyecto por personas. Entonces, tienen que gestionarse adecuadamente las comunicaciones, tienen que involucrarse adecuadamente los interesados y por eso es que la planificación de la gestión de los riesgos se lleva a cabo después de esa planificación de gestión del proyecto. Esa planificación de gestión de los riesgos puede retroalimentar esa planificación previa de las otras áreas de gestión del proyecto y por lo tanto para que se lleven adecuadamente bajo el enfoque de gestión de riesgo. Posteriormente a esa etapa de planificación de gestión de los riesgos, se lleva a cabo la identificación de los riesgos. La identificación de los riesgos es aquella etapa en la cual se logran identificar la mayor cantidad de riesgos posibles del proyecto. Es imposible identificar todos los riesgos del proyecto, pero sí es necesario involucrar a los interesados claves para lograr obtener una lista lo más larga, lo más extensa posible de los riesgos, pero de una manera comprensiva. Es decir, esos riesgos tienen que identificarse que son riesgos. Esos riesgos identificados posteriormente pasan a un análisis cualitativo. Ese análisis cualitativo de los riesgos se lleva a cabo para obtener una evaluación subjetiva de cada uno de los riesgos identificados en la etapa anterior. Esa evaluación es subjetiva y por ser subjetiva tiene sesgos. Lo que para una persona es un riesgo de alto impacto, para otra persona no lo es. Es por ello que en el plan de gestión de los riesgos se define una matriz de definiciones de probabilidad de impacto. En esa etapa de análisis cualitativos se determina si un riesgo tiene un alto impacto, un mediano impacto o un bajo impacto. También se determina si un riesgo puede tener una alta probabilidad, una mediana probabilidad o una baja probabilidad. También se pueden evaluar otros parámetros cualitativos para el riesgo. El objetivo principal de este análisis cualitativo es, de esa lista extensa de riesgos, lograr obtener una lista corta de riesgos, que van a ser aquellos riesgos que tienen la mayor probabilidad y el mayor impacto, obtenidos desde un análisis cualitativo o subjetivos. Esa lista de riesgos TOPS o de riesgos de alta probabilidad y alto impacto
posteriormente son los que van a pasar a la siguiente etapa de análisis cuantitativo, pero es posible que puedan pasar directamente a la etapa siguiente del análisis cualitativo, que es la planificación de unas respuestas. Vamos a explicar en el análisis cuantitativo que puede ser opcional. En ese análisis cualitativo también no solamente se determina una lista corta de esos riesgos de alta probabilidad y de alto impacto, sino también que se extrae una lista de aquellos riesgos que tienen baja probabilidad y bajo impacto. Esa lista es una lista de observación que simplemente se va a monitorear a lo largo del proyecto para evaluar si con el tiempo, en la medida en que se va ejecutando el proyecto, esa probabilidad o ese impacto puede cambiar a ser mayor y por lo tanto podría pasar a ser un riesgo top. Esa lista corta de riesgos de alta probabilidad y alto impacto posteriormente pasan a un análisis cuantitativo. Este es el único proceso del ciclo de vida de gestión de los riesgos que es opcional, y es opcional dependiendo del tamaño del proyecto, del interés del proyecto para la compañía y si se tienen los recursos adecuados para realizar este análisis cuantitativo, para lo cual se necesitan softwares como el análisis de Monte Carlo o el software de análisis de Monte Carlo, lo cual para algunas compañías puede ser costosos. Entonces, este análisis cuantitativo se determina para proyectos complejos, para proyectos de alta envergadura, de alto costo y para los cuales las compañías tienen los recursos para hacerlos. Básicamente, el objetivo de realizar análisis cuantitativos de esa lista corta o esa lista de riesgos de alta probabilidad y de alto impacto es lo que en el análisis cualitativo era una baja, mediana o alta probabilidad o baja, mediano o alto impacto. En el análisis cuantitativo, ese impacto se va a hablar en términos cuantitativos. Entonces se va a hablar de un impacto de tantos meses en un cronograma. Se va a hablar de un impacto de tantos miles de dólares en los presupuestos. Y a nivel de probabilidad se va a hablar de un riesgo de una probabilidad de un 10%, de un 30%, de un 50%. Por eso es que se llama cuantitativo, porque ya esa probabilidad y ese impacto se le va a incluir números, porcentajes de probabilidad o impacto en tiempo o impacto en presupuesto de una manera cuantitativa. Pero es el único proceso que puede ser opcional. En muchos casos se pasa directamente del análisis cualitativo subjetivo de riesgos a la planificación de una respuesta a los riesgos, que básicamente es la definición de qué se va a hacer para responder a esa probabilidad o a ese impacto de los riesgos. Esto significa definir una estrategia que va a ser implementada posteriormente en la etapa de implementación de la respuesta a riesgos. Esa etapa de implementación de respuesta a riesgos se ejecuta si el riesgo se materializa. Mientras tanto, el riesgo está en monitoreo y control. En esa etapa de monitoreo de los riesgos se vigila cómo está siendo el performance de esa respuesta que está siendo implementada, pero también se vigila aquellos riesgos que pueden ir surgiendo. Por eso es que la gestión de los riesgos es un proceso iterativo. Durante cualquiera de las etapas se puede identificar riesgos. Es decir, durante el análisis cualitativo se puede identificar riesgos. Durante el análisis cuantitativo se puede identificar riesgos. Durante la planificación o la definición de la respuesta a los riesgos se pueden identificar nuevos riesgos. Durante la implementación de la respuesta se pueden identificar nuevos riesgos y durante el monitoreo y control se pueden identificar nuevos riesgos. Nuevos riesgos que pueden seguir el ciclo de realizarle un análisis o una evaluación cualitativa o un análisis cuantitativo y posteriormente planificar una respuesta, implementar la respuesta y volverla a monitorearlo. Por eso es que se habla que el proceso de gestión de los riesgos es un proceso o un ciclo de vida iterativo. En cualquiera de estas etapas de gestión de los riesgos se pueden encontrar riesgos muy significativos que podrían replantear
la misma planificación de los riesgos. Por eso es que se habla que este es un proceso iterativo. No es un proceso que se hace en una única vez durante el ciclo de vida del proyecto. Y cualquiera de estas etapas no es una etapa que se hace una única vez durante un determinado punto en el ciclo de vida del proyecto. Es un proceso iterativo. Es ahí donde esto le proporciona valor a la gestión de todas esas restricciones que vimos anteriormente en la gestión de los proyectos. Es por ello que la gestión de los riesgos tiene que manejarse de una manera proactiva. Al realizarse de una manera proactiva, el director de proyecto logra prevenir muchos problemas y enfocarse realmente en gestionar adecuadamente y proactivamente el presupuesto, el cronograma, involucrar a los interesados, mantener una buena retroalimentación y comunicación con todos los interesados claves y no estar apagando incendios, corrigiendo problemas porque se lleva la gestión de los riesgos de una manera inadecuada, de una manera reactiva. La gestión de los riesgos representa ese soporte para la toma de decisiones, para la entrega de valor y para lograr los beneficios que realmente los interesados esperan de los proyectos. Muchas gracias y esperamos en otra oportunidad ampliar todo este ciclo de vida de gestión de riesgos en los proyectos, porque realmente es un ítem, es un proceso muy fundamental para que los proyectos sean exitosos, para que los proyectos logren entregar valor, para que los proyectos logren entregar ese beneficio para los cuales fueron creados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.